estuvimos hablando acerca del señorío. ¿Quién era Señor? Y estuvimos trabajando un poquito sobre eso, que era difícil pastorear una iglesia carnal, ¿no? Una iglesia que realmente el señorío de la vida de cada uno no es de Cristo, esa vida. Entonces no es una vida espiritual, es una vida más bien carnal. Lo que hace, lo que decide, lo que piensa, lo que programa, más que estar influenciado por el Espíritu Santo, viene por lo que me parece, por lo que creo, por lo que es más conveniente, por lo lógico. Y muchas veces, sin darnos cuenta, esa es una forma de actuar que tenemos que ir cambiándola, pero ciertamente en muchas ocasiones es nuestra forma de actuar. El señorío, ¿no? Cuando Dios es Señor, cuando Dios de verdad tiene toda la libertad para decirnos lo que tenemos que hacer. No solo porque se lo hemos dicho, sino porque sabe que además lo vamos a llevar a cabo. Señorío. Pero en esta ocasión, el Señor me llamaba la atención sobre la predicación del Evangelio. Sobre la predicación del Evangelio. Y como saben, tenemos E+D. ¿Qué es? E es ¿qué? Evangelismo, y D, discipulado. Y este es todo el énfasis en el que estamos metiendo la iglesia en estos últimos meses. Evangelismo, discipulado, evangelizar, discipular, evangelizar, discipular. Pero hay algunas cosas en torno a esto que pueden marcar las diferencias en ser o no ser efectivos, pero que tenemos que evangelizar y discipular. Déjeme un ratito, quiero hablarle acerca de cómo lo hacía Jesús. Si usted está escribiendo, que le recomiendo que a cada mañana que viene aquí escriba todo lo que pueda, así lo puede recordar. Luego, por supuesto, se puede hacer si quiere con una copia, pero si toma nota va a recordar mucho más que si simplemente oye. Entonces, si usted es un alumno disciplinado y espabilado, usted va a tomar nota los domingos. Le animo a que lo haga. Y lo dividí en varias preguntas. ¿Cómo lo hacía Jesús? Y la primera era, ¿cuál era su mensaje? Yo quiero mencionar brevemente eso. Quiero que nos fijemos en algunos detalles. La idea es que como iglesia, como individuos también, pero como iglesia aprendamos, revisemos lo que hacemos constantemente. Tenemos que hacerlo. Se llaman feedback, ¿no? Es decir, mirar los resultados, ver cómo lo hicimos y qué podemos introducir para mejorar. Si mejoramos algo, lo volvemos a repetir, pero ya mejorado, volvemos a analizar lo que es los resultados y aprendemos que hemos avanzado. Pero siempre hay algo que mejorar, siempre. Entonces, al final de cada recorrido, volvemos a examinar lo que hicimos, qué podemos mejorar, lo aplicamos, lo volvemos a repetir y los resultados veremos que siempre van a ser mejores. La iglesia tiene que funcionar así, mi vida tiene que funcionar así. Entonces, pensando en eso, el Señor me llevaba a reflexionar cómo lo estamos haciendo como iglesia. ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos discipulando? ¿Pero qué podemos hacer mejor? Y acabamos de leer en Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, Pablo visita Éfeso, en un momento dado visita a Éfeso, y cuando visita a Éfeso se encuentra, dice la Biblia, allí en Hechos 19, dice que se encontró con unos discípulos. O sea que habían escuchado, era la primera vez que Pablo pasaba por allí, había escuchado algunas cosas sobre estos discípulos habían escuchado sobre Jesús, algo había pasado en su vida, quizás no tenían toda la idea completa, pero Pablo cuando les empieza a predicar y contacta con ellos, se da cuenta que algo habían oído. Y él les pregunta, en Hechos capítulo 19, versículos 3 y 5, dice, entonces Pablo le dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Diga conmigo, bautismo de Juan. Bautismo de Juan. Entonces, Pablo recibe esa información y dice, en el bautismo de Juan. Pues mire, déjenme decirles algo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Entonces, Pablo les aclara y les dice, ¿ustedes dicen que fueron bautizados? Sí. ¿Y pero con qué bautismo? El de Juan. Todos sabemos que Juan el Bautista, antes de que llegara Jesús y se hiciera público su ministerio, Juan el Bautista iba por la tierra, como leímos en Lucas 3:3, predicando. Pero la predicación de él no era muy profunda, no era muy complicada, era muy sencillo. Estaba diciendo, arrepiéntanse porque viene alguien que cuando llegue más vale que estemos en buenas condiciones.
Prepárense, arrepiéntanse. Y la señal de que la gente se arrepentía era que se bautizaba. No había más pretensión que esa. Ese bautismo no significaba ninguna otra cosa, nada más que era una señal de que yo me quiero arreglar con Dios. No había más parte, no había lo que venía después, como si lo tenemos con Cristo. Simplemente la gente va a decir, oh, sí, yo me quiero arreglar con Dios. No sabían qué estaban diciendo realmente, no sabían cuál era el efecto espiritual. Simplemente me quiero arreglar. Oye, el tipo ese tiene razón, me quiero arreglar. ¿Qué tengo que hacer? Entonces Juan los bautizaba. Entonces cuando Pablo llega, digamos, unos 20 y algo años, llega a Éfeso, más o menos unos 28, llega a Éfeso, imagínense, 28, se encuentra con una serie de personas que ya hablaban cristiano, sonaba cristiano. Entonces cuando él habla dice, pero ¿y ustedes dónde aprendieron eso? Dice, no, que vino alguien por aquí y nos predicó. Pero ¿y ustedes han sido bautizados? Sí, claro que hemos sido bautizados. Pero es que su forma, es que era como que ustedes la información que manejan como les falta. ¿Qué bautismo tienen ustedes? Y no, el bautismo de Juan. Y entonces Pablo dice, ves, ya me extrañaba. Te le falta una parte del mensaje a esta gente. ¿Entiendes? Y entonces le dice, bueno, es que el bautismo de Juan era solo para señal de arrepentimiento. La idea era que venía detrás de él uno que ese sí iba a bautizar. Y ya su bautismo no tenía que ver con simplemente una señal de arrepentimiento, sino con un cambio total de la vida. Entonces, esa primera forma, ¿cómo predicaba Juan? Juan predicaba y bautizaba, pero no era un mensaje completo. El mensaje completo lo trae Jesús. Juan predicaba, arrepiéntanse porque viene Cristo. Arrepiéntanse porque viene Dios. Ahora, una forma especial, más vale que nos coja a todos confesados. Eso era lo que quería decir. No había más trascendencia. Pero, ¿y el mensaje de Jesús? Vamos a leer en Mateo capítulo 4, versículo 1. ¿Y cuál era el mensaje de Jesús? El mensaje de Juan el Bautista ya lo vimos. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Porque escúcheme, esto es lo que necesitamos. Está fantástico estudiar de Pablo. Alguien me estaba diciendo no hace mucho que la iglesia se ha vuelto más paulina que cristiana. Se predica más de Pablo que de Cristo. Se enseña más lo que Pablo decía que lo de Cristo. Y yo entiendo lo que eso quiere decir, ¿verdad? Pero tenemos que volver a unas raíces. ¿Qué hacía Jesús? Porque ¿quién es nuestro modelo? ¿Pablo o Jesús? Pablo también dijo, serán imitadores de mí como yo lo soy de Jesús. Pero ¿cuál es la última referencia? ¿Cuál es el original? Jesús. Y siempre tenemos que volver a ese origen. Y Jesús dice aquí, Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, escuchen, a predicar. ¿Qué predicaba Jesús? Dice, arrepentíos. Mire, la palabra es la misma. El sentido es el mismo. Cambia de vida. Cambia de vida. Por donde vas mal. Dice en Proverbios, hay camino que al hombre le parece bueno, derecho, pero su fin es camino de muerte, perdición. Entonces dice, arrepiéntanse, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora en otros pasajes dice, Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, dice, el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Entonces, número uno, ¿qué es lo que intento recoger aquí en este primer punto? El mensaje. Cuando tú predicas, ¿cuál es tu mensaje? Cuando la iglesia predica, ¿cuál es el mensaje? Va a haber el 12 de octubre una actividad. ¿Cuál va a ser el mensaje? Va a haber momentos donde tenemos mucha oportunidad. Entonces podemos quizá preparar cosas, hacer cosas y luego en un momento dado mensaje. Pero ¿y qué pasa cuando tengo 3 minutos? ¿Qué pasa cuando tengo 3 minutos en la parada de la guagua? Cuando tengo 3 minutos esperando al dentista. Más, al dentista esperamos más de 3 minutos. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué vamos a predicar? Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta. ¿Qué era lo que hacía Cristo? Y dice aquí que él predicaba el evangelio del reino. El evangelio del reino. Evangelio, la palabra evangelio, si usted la busca, hay varias formas de decirlo en griego en el Nuevo Testamento. Evangelión o evangelizo, todo significa lo mismo. Buenas nuevas.
buenas noticias. Eso es lo que significa. Entonces, si cambiamos evangelio por buenas noticias o por buenas nuevas, dice aquí, predicando las buenas nuevas del reino. Eso es lo que hay que predicar. Este mundo sucumbe ante un montón de cosas que le afectan. Ahora, como nos metamos con Siria, eso ya va a ser la catacatatontombe, ¿no? Ahora se va a disparar el petróleo para arriba y si teníamos presión, poca presión, se nos van a subir la presión. Nos vamos a ver, en teoría, muy afectados a nivel político y social. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuáles son las buenas nuevas? La gente se juntaba con Cristo porque había algo en el mensaje de Él. Había algo, la gente le buscaba porque cuando Él hablaba, no era que hablaba y ¡wow! Salía un espíritu que no sé qué. No, hablaba las buenas nuevas. Hablaba las nuevas. No lanzaba hechizos con los ojos. Hablaba las buenas nuevas. Entonces la gente estaba viviendo en la miseria. La gente estaba viviendo en muchísima necesidad. La gente necesitaba ayuda. Pero es que, escúcheme, si la necesitaban hace 2000 años, me da la impresión que aquí ahora la necesitamos igual. Necesitamos ayuda en nuestra vida personal. Necesitamos ayuda en nuestros matrimonios. Necesitamos ayuda con nuestros hijos. Necesitamos ayuda para que alguien salve este país. Entonces, el mensaje recoge todo eso. Entonces, quizás es que no estamos expresando el mensaje para que traiga vida, para que sea buena nueva. El mensaje a veces es, escúcheme, usted si quiere ser salvo, no fume. Usted tiene que dejar las vírgenes. Su bautismo no sirve para nada. Y a veces los mensajes que se dan, yo lo estoy poniendo muy exagerado, pero no siendo tan exagerado, usted analiza a veces el mensaje y nuestros mensajes son más condenatorios que salvíficos. Ponemos más énfasis en lo que no hay que hacer que en la bendición de recibir a Cristo. El otro día hablamos también a veces para predicar, para decirle a la gente que se convierta, le decimos, ven a la iglesia que Cristo va a salvar tu matrimonio. Ven a la iglesia que Cristo te va a sanar. Ven a la iglesia que Cristo te va a dar un trabajo. Ven a la iglesia. Y entonces estamos vendiendo algo. No, el mensaje comienza con un arrepentimiento. A la gente hay que decirle que cuando no estamos caminando en los caminos de Dios, estamos en caminos erróneos. Si no son de Dios, son los nuestros. Y los nuestros son caminos de muerte. La gente necesita saber que vivir erróneamente le lleva no solamente a mal vivir aquí, sino a tener una vida eterna sin Dios. Las buenas nuevas son de que Cristo se ha acercado. Cristo ha venido para darnos una oportunidad de vivir aquí y de vivir una eternidad. Me llama más la atención la eternidad que aquí. Pero como aquí tengo que vivir todavía unos cuantos años, también me gustaría vivirlo mejor. ¿O a usted no? Entonces la gente que nos rodea, por eso Pablo dice, es que es una locura. Cuando ustedes hablan eso, cuando ustedes dicen eso, ¿qué van a pensar los gentiles? Dice, para los judíos tropezadero, pero para los gentiles, locura. La cruz es una locura. No tiene sentido. Escúcheme. Creo que a veces queremos disfrazar demasiado el evangelio para hacer como para poderlo tragar. Para que lo traguen. Y le ponemos tanto esfuerzo que al final no es evangelio. Por eso no funcionan las cosas como deberían funcionar. Vamos a seguir porque tengo otras cositas y lo vamos a ir entendiendo mejor por el camino. ¿Cuál era el mensaje de los discípulos? Igual, Lucas 9, 1 y 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces los envía con la misma marca, la misma identidad, el mismo mensaje, la misma encomienda. Y escúcheme una cosa, no solamente hablo de un mensaje, quiero hablar ahora de una estrategia, de una forma de hacerlo Jesús. Una cosa era lo que decía, pero las cosas que rodeaban también eran muy importantes. Y yo quiero que eso también nos ayudemos a entender qué estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien.
¿Cuál era su estrategia? Escriba, ¿cuál era su estrategia? ¿Sabes la primera cosa? Yo siempre lo hemos sabido toda la vida, ¿verdad? Pero nunca me había parado a pensar en esto. Dice la Biblia que Cristo recorría todas las ciudades y aldeas. ¿Qué recorría? Ciudades y aldeas predicando. Una de las cosas que yo me di cuenta, Cristo no se molestó en abrir ninguna iglesia. Y esto es significativo. Esto hay que pensarlo. Hoy en día lo primero que queremos es coger un local, ponerle un rótulo y decir que hay una iglesia. Ya estamos predicando el evangelio. Cristo no hizo nada de eso. Nada de eso. No digo que no tenía que hacerlo. Él podía hacer lo que le diera la gana. Pero Él eligió la forma de hacerlo. Y al elegir la forma de hacerlo y entendiendo que Jesús elige lo mejor, elige una forma que no tiene que ver con un local. Lo que me doy cuenta es que la prioridad en la predicación de la palabra no tiene que estar en un local. Dice que iba por las ciudades y por las aldeas. Y ahí entonces el Señor me mete el dedo en el ojo y me dice, estás yendo por las ciudades y por las aldeas de tu territorio, de tu pueblo, de tu gente. Estás yendo. Y ahí tuve que decir, ay. Diga conmigo, ay. Me tocó. Están preocupados. Entonces escuchen, es que cuando Cristo nos da la orden, le da la orden a ellos. Oiga, es que a los discípulos dice, y habiendo reunido a los 12, les dio poder y autoridad, y los envió, no le dijo, quédense aquí, pongan el rótulo, va a venir la gente. No, los envió. ¿Saben lo que tenía que hacer yo con todos ustedes? Díselo a que está a tu lado. Enviarlo. La salvación no se esconde en una iglesia. La salvación la llevas tú en tu corazón y la paseas por todo lugar donde tú vas. Y dará luz en la medida que tú la siembras. Si no la siembras, no da luz. Por eso dice la palabra que Él te ha dado llaves para abrir y para cerrar. Tú eres una llave para abrir y para cerrar. Y cuando no predicas el evangelio, has cerrado. Y cuando predicas el evangelio, has abierto. El resultado no tiene que ver contigo, pero el hacer la tarea es responsabilidad tuya. Entonces fíjese, tenemos un Juan el Bautista que iba predicando arrepentimiento, por lo menos arrepentimiento. Un Jesús que vino a predicar el reino. Pero Él asume que eso no es una tarea solo exclusiva de Él, sino que Él prepara a 12 para enviarlos. Luego dice que prepara a otros 70 para enviarlos. Pero luego el día que Él se marcha, dice que él había como 500 el día que Él se marcha y le da una gran comisión. La gran comisión era exactamente la misma. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice la palabra ir. El énfasis está en ese ir, está en que hay que salir. Diga conmigo, salir. Hay que salir. La estrategia no era abrir una iglesia y encerrarse dentro. La estrategia era que hay que salir. La luz tiene efecto cuando va a la oscuridad. Si la luz la llevas donde hay luz, ¿por qué no podemos hacer el día 12 de octubre al mediodía el festival ahí fuera? Porque hay mucha luz y no puedo proyectar, porque donde hay luz, lo que yo quiero hacer con luz no luce, no se ve. ¿Por qué lo quiero hacer por la noche? Lo quiero hacer por la noche porque no hay luz, y entonces lo poco que yo quiera proyectar, como no hay luz, se va a ver perfecto. La iglesia hasta ahora ha estado escondida en los locales, ha estado metida. La iglesia tiene que salir. Lo mismo que hace dentro, si lo hiciera fuera, los resultados serían otros. La gente no sabe ni que existimos. Hay gente que no sabe ni que esta iglesia existe. Y llevamos 22 años, por lo menos nosotros. Esta iglesia está desde el 73 que se empezó. Y todavía en esta ciudad hay gente que no sabe ni que existe. Entonces, hay cosas que la iglesia no está cumpliendo como iglesia. Entonces no está teniendo una visualización dentro de la sociedad, lo cual implica que ni siquiera entonces se está escuchando el mensaje, porque si ni siquiera se le ve,
menos se le escucha el mensaje. Entonces yo creo que ahí tenemos que cambiar. La estrategia es salir. Volvemos otra vez a Lucas 9, 1 y 2, que dice, habiendo reunido a sus 12, les dio potestad y autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermedades, y los envía. Y por último, quiero hablarles de lo que creo que también falta. Creo que también falta el valor para poner en marcha lo que Él dijo que teníamos que poner en marcha. Y es una autoridad que no terminamos de creer que la tenemos. Una autoridad para orar por los enfermos. Una autoridad para reprender a los demonios. Una autoridad práctica, real. El mensaje de Jesucristo evidentemente es arrepentimiento para salvación. Son las buenas nuevas del Evangelio. Pero ¿qué hacía Jesús? Jesús dice aquí, Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino, y ahora dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, escúcheme una cosa. El valor que reunimos para poder enfrentarnos a alguien y decirle, escúcheme, Cristo la ama, usted no está perdido, hay salvación para usted, Dios quiere, lo ama, Dios quiere que usted, y usted le habla, igual que usted hace eso, Dios está esperando que en un momento dado diga, ¿sabe qué? Y voy a orar por su necesidad. Y voy a reclamar la parte práctica del mensaje. Y voy a orar por el enfermo suyo. Y voy a orar en su casa. ¿Dónde está el enfermo? En su casa. ¿Me permite ir a su casa ahora? Escúcheme, la responsabilidad suya no es que se sane. La responsabilidad nuestra es hacer lo que el Señor nos ha dicho. Y Dios no nos dijo, vete y lo tienes que sanar. No, dijo, vete y vas a orar por los enfermos. Vas a poner la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. No los sanarás tú, los sanaré yo. Dios tiene que hacer eso, porque yo no puedo sanar a nadie. Entonces, la estrategia no era... La estrategia no era encerrarse en la iglesia, la estrategia era salir a la calle. Falta algo en nuestro mensaje, falta algo en nuestro hacer, falta atrevimiento, falta el creer. Y quiero que sepas, declaro aquí que todo cristiano, como dice la Biblia, tiene autoridad para echar fuera demonios. Todo cristiano tiene autoridad para imponer las manos y orar por la sanidad de los enfermos. Y si no lo hacemos es por cobardía, no porque no nos asista la autoridad que Dios dijo que tenemos. Diga que está a tu lado, te están hablando a ti, ponte las pilas. Pues mira, va a poder estar dentro, que antes no podía entrar, ahora ya estoy dentro. ¿Qué estás diciendo? ¿Predico en la cárcel? Yo pensaba, digo, vamos a ver, vámonos a Grecia unos cuantos, y en cuanto nos metan en la cárcel a 5 o 6 por predicar el Evangelio en un país europeo, eso llega a Estrasburgo, eso llega a Bruselas y algo pasa. Pero como nadie lo hace, nada pasa. Y con eso muchas otras cosas, hermano. El problema es que la iglesia quiere presentar un evangelio que no ofende. Un evangelio, escúcheme, para que el evangelio no ofenda, el evangelio va a tener que estar licuado, aguado, con lo cual termina no siendo evangelio. Por eso Pablo dijo, va a haber problemas. Oiga, ¿habrá habido alguien que tuvo más problemas aparte de Cristo que Pablo? Usted ve a un Pablo que no predicaba porque si no le metían en la cárcel. Si a Pablo lo metieron en la cárcel. A Pablo le apedrearon, a Pablo le dieron por muerto, a Pablo salió corriendo de un montón de sitios. ¿Por qué? ¿Por ser buena gente? No, por predicar al estilo de Jesús. Entonces ya no es ven a Cristo, que Cristo te ama y Cristo te salva, ¿verdad? ¿A quién ofende eso? No, arrepiéntete, estás viviendo mal. ¿Y sabe qué? Mientras usted habla así, el Espíritu Santo está tratando con el corazón de esa persona. No es usted, es el Espíritu Santo tratando en el corazón de esa persona. Y algo se despierta dentro, porque toda persona sabe que está viviendo mal. Toda persona sabe que está viviendo mal. No piensa en ello, evita pensar en ello. Pero cuando alguien consigue llamar la atención unos segundos sobre ese punto, para que esa persona piense en eso, automáticamente hay algo que salta de dentro y dice, es verdad. Estás mal. Y eso es lo que la gente necesita escuchar. Y el atrevimiento en el mundo espiritual para traer la autoridad de Jesús, orando por los enfermos y reprendiendo a los demonios.
Si no juntamos todo eso, es cuando me doy cuenta que el evangelio no va a llegar a ningún sitio. Dios te está llevando, mi hermano, quiero que sientas en tu corazón que Dios te está llamando para sacarte fuera. Dios te está enviando a las aldeas y a los pueblos. Algo de todo esto va a afectar a la iglesia, déjame decirlo. Yo siento que estamos en proceso, no solamente a nivel de España, que ya estamos planificando abrir muchas iglesias en España y buscando programas, fórmulas de trabajo para abrir iglesias en España, sino que esto lo vamos a traer aquí a Canarias. Y vamos a buscar pueblos donde no estemos. Y vamos a intentar ir a predicar el evangelio a esos pueblos para que ocurra cosas. Y si nos meten en la cárcel, pues predicamos dentro de la cárcel. No. Salgamos de esa comodidad, porque es una falsa sensación de bien. El bien no está en la comodidad. El bien no está en que las cosas nos vayan bien. El bien está en hacer lo que Dios ha dicho. Y entonces cuando yo tengo la paz interior, haciendo lo que Dios ha dicho, yo tengo la paz interior, que es la verdadera paz, es que es mi relación con Él. En la cárcel o donde sea. Tenemos que predicar el evangelio. Si no, la gente jamás se convertirá. Tenemos que orar por los enfermos. Si no, la gente no sentirá la vibración, el poder de Dios alrededor. Reprender los demonios, claro que sí. Ay, la gente se va. La gente nada. Que se enteren.